Buenos días chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Vamos a iniciar el día de hoy en las páginas 164 y 165 de español. Propósito comunicativo. Todos los textos, ya sean orales o escritos, transmiten un mensaje con un propósito comunicativo. Así como existen distintos tipos de textos, también estos tienen propósitos diferentes y específicos para su situación comunicativa. Por ejemplo, las noticias o el periódico es un tipo de texto comunicativo cuyo propósito es informar. Ejemplos de estos son libros de texto, diccionarios, noticias, enciclopedias, manuales, etc. Para persuadir o guiar las acciones tenemos anuncios, libros de autoayuda, recetarios, manuales de aparatos eléctricos, etc. Para entretener o divertir están los cuentos, los poemas, las novelas, los chistes, los cómics, etc. Entonces, chicos, para determinar el tipo de texto por leer es muy importante comprender su propósito y la postura que se tendrá ante él. Por ejemplo, de atención ante un texto instructivo o de crítica ante un texto publicitario. Para cumplir con su propósito, el texto hace uso de las funciones del lenguaje. Por ejemplo, la publicidad emplea con frecuencia la función apelativa con el fin de convencer a los consumidores de contratar un servicio o comprar un producto. Asimismo, el texto debe presentar dos propiedades textuales fundamentales, la coherencia y la cohesión. ¿Qué es la coherencia? Consiste en la propiedad de los textos cuyo contenido se relaciona con un único tema general y varios subtemas. En otras palabras, en un texto coherente, las oraciones que lo conforman están relacionadas por su significado. Ninguna se sale del tema y ninguna contradice a las demás. La cohesión representa las conexiones entre las palabras. Algunos recursos cohesivos son el uso de conectores, sinónimos, la omisión del sujeto cuando ya se mencionó y el uso de pronombres demostrativos y posesivos. Veamos este ejemplo. El poemínimo es una de las formas literarias más breves del mundo. Consiste en un poema en el que cada verso está formado por una o dos palabras. Su creador fue el poeta mexicano Efraín Huerta. La omisión del sujeto se facilita en español, ya que existen distintas terminaciones verbales para la mayoría de las personas gramaticales. Si yo digo, construimos una casa, ustedes saben quiénes fuimos. No vamos a decir si ellos o ellas. Si yo digo construimos, sabemos que fuimos nosotros. Entonces podemos omitir el sujeto. Chicos, veamos en esta evaluación formativa. Vamos a determinar el propósito comunicativo. Por favor, utilicemos regla y lápiz de color o pluma para trazar las líneas. La noticia, su propósito es informar y un ejemplo es un artículo científico publicado en alguna revista especializada. La historieta, su propósito es entretener y un ejemplo también puede ser una bomba, un ejemplo de texto que busca entretener. El manual tiene como propósito guiar. Otro ejemplo de texto con este propósito comunicativo de guiar o persuadir o ayudar con las acciones es un reglamento. Vamos a corregir el texto usando mecanismos de cohesión. Veamos qué extraño suena la historia de los zapatos. Los zapatos eran simples bolsas de tela o de cuero para protegerse los pies. Los zapatos se volvieron más complejos y se crearon reglas de quienes podían usar determinados tipos de zapatos. Los de tacón alto fueron creados en el siglo XVII y eran usados solo por los hombres. A finales del siglo XIX se inventó el zapato deportivo o tenis, con el que se empezó a dar una importancia mayor a la comodidad que a la estética. Entonces acá vamos a escribir el texto con mucho cuidado y con la letra súper linda. Y dice así, originalmente, este es el conector. Los zapatos eran simples bolsas de tela o de cuero para protegerse los pies. Con el tiempo, aquí se omite el sujeto y se usa un conector. Con el tiempo se volvieron más complejos y se crearon reglas de quiénes podían usar
determinados tipos de zapatos. Los de tacón alto fueron creados en el siglo XVII y eran usados solo por los hombres. A finales del siglo XIX se inventó el calzado, vean que es un sinónimo de zapato. El calzado deportivo tenis, con el que se empezó a dar mayor importancia a la comodidad que a la ética. Ok, vamos a redactar en nuestro cuadernito un texto con base en alguna de las dos imágenes. Ustedes escogen la imagen que quieren y vamos a definir si el texto que vamos a escribir, el párrafo que vamos a escribir, va a ser informativo o tal vez persuasivo o tal vez entonces, ¿verdad? Del tipo de texto que van a escribir. Puede ser que quieran hacer un poema sobre el perezoso o un problema sobre el plato roto o una noticia. Entonces, ustedes decidan el propósito del texto y hagamos un parrafito así corto como este, que además aplique coherencia y cohesión, ¿verdad? Que no se repita el perezoso, el perezoso, el perezoso, para práctica, o el plato, el plato, el plato. Entonces ponemos la fecha, ponemos el número de esta página y escribimos el parrafito. Entonces mañana envían la fotografía, bueno, cuando envíen el trabajo, no solo del libro, sino también del cuadernito, por favor. Gracias.